días. Bienvenidos y bienvenidas a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la realidad. En instantes nada más vas a ver un informe especial de los violentos que vienen cometiendo en forma constante actos de violencia explícita, política, contra dirigentes y también contra periodistas. No viene de ayer, E insisto, constantemente venimos corriendo los límites en Argentina con medios de comunicación dispuestos a legitimar estos actos sumamente violentos, estos personajes sumamente violentos que en nada ayudan al debate democrático que debería darse en la Argentina, con consignas muy violentas, con guillotinas, con horcas, con bolsas mortuorias en manifestaciones y también ya pasando a la violencia física. En instantes te vamos a mostrar quién es quién, qué hacen y hace cuánto vienen instalando este tipo de escraches políticos, insisto, sumamente violentos que no podemos ni debemos tolerar en Argentina, pienses como pienses, independientemente de si estás a favor o en contra del gobierno, importa poco y nada, no se puede justificar, no hay pero que valga. En este sentido, va a estar con nosotros Mirta Tundis, una de las víctimas justamente de este grupo que va a distintos lugares a hacer scratches y actos de violencia. Bueno, va a estar con nosotros Mirta Tundis. También vamos a hablar del modelo Massa, con ese hashtag nos podés acompañar desde este preciso momento. Va a estar con nosotros Juan Grabois, todas las miradas puestas esta noche en el referente social, en Juan Grabois, el referente de Patria Grande, porque ayer, después del discurso de Massa, Grabois de algún modo amagó con dejar el Frente de Todos. De hecho, Patria Grande va a tener un congreso, una reunión para definir si sus diputados van a continuar dentro del bloque o no, si pueden armar un bloque propio y estar dentro del interbloque del Frente de Todos, del oficialismo. Bueno, ayer Grabois con referencias picantes después de lo que fue el discurso del ministro de Economía. Esta noche rompe el silencio Juan Grabois aquí en Minuto 1. Como verán, tenemos un gran programa por delante y vamos a empezar a desmenuzar lo que es el modelo Massa. Por eso la propuesta del hashtag de hoy. Empezamos a ver las cartas. Massa puso finalmente las cartas sobre la mesa, puso primera y anunció una serie de medidas que analizaremos hoy con David Cufré en distintos sentidos. Principalmente en el equilibrio fiscal, ¿no? La necesidad de equilibrar las cuentas con mensajes que tienden a calmar a los mercados. Mucho se viene hablando desde prácticamente la salida de Guzmán para acá de la necesidad de calmar a los mercados, de dar gestos en este sentido. Y Sergio Massa avanzó claramente en este aspecto. Pero el día después de los anuncios también hubo mucho movimiento en la cartera de Economía. Hoy, muy temprano, Sergio Massa con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, diagramaron los días que se vienen, analizaron las medidas en conjuntos y también lo que fue la apertura de los mercados, la reacción de los mercados en la jornada de hoy. El dólar blue bajó a 291 pesos, alza de los bonos en dólares, de las propias acciones argentinas, un día positivo en los mercados con una señal de alerta respecto de las reservas. Lo vamos a charlar con David Cufré en instantes nada más. Mucho se viene hablando de la necesidad del equilibrio fiscal y Massa dio muchas señales también en este sentido. Vamos a analizar en un rato nomás el tema de los subsidios. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿A cuánto equivale el porcentaje máximo que se va a estar entregando en materia de subsidios energéticos? Pero también en la tarde Sergio Massa se reunió con su gabinete, con el equipo económico. Hoy Malena Galmarini lo decía, ¿no? La titular de AISA. Muchos hombres en el equipo de Sergio Massa, dijo, me enojó directamente. Ahí está el equipo, todo el gabinete de Sergio Massa reunido hoy, pidió celeridad, austeridad y eficacia. Sergio Massa en este sentido. También se viene hablando mucho de qué va a pasar con el campo. La semana pasada el Banco Central emitió un régimen especial para que los exportadores empiecen a liquidar esos 20.000 millones de dólares que están retenidos hoy en día en silobolsas. Hasta acá pocas novedades respecto de liquidación y el propio Massa también se refirió al campo. Ayer, si les parece, lo escuchamos. Acordamos con el secretario Bailo, que es el nuevo secretario de Agricultura, una convocatoria al sector para ponernos a trabajar.
vuelvo a plantear lo mismo, no nos pongamos o no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo. Nos vamos a sentar a trabajar con el sector. Porque si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. Entonces no empiecen con no negó ni confirmó. Sí. ¿Está claro? Vamos a tener una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo. Así respondía Massa a la pregunta que muchos nos hacíamos, ¿no? Respecto de, ¿hay posibilidades de discutir, de rediscutir el esquema de retenciones en la República Argentina en este contexto donde casi todos los productores reconocen que les está yendo muy bien, que le está yendo muy bien al sector agropecuario y particularmente agroexportador en la Argentina? Massa decía, no empecemos con el no negó ni confirmó. Si hubiera habido una decisión en torno a aumentar retenciones, a tocar los derechos de exportación, ya se hubiera comunicado. Sin embargo, el sector agroexportador ya salió a marcar la cancha. El campo advirtió que no quiere reuniones para la foto. Dirigentes del campo destacaron este miércoles la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, pidieron el fin de las internas, pero a la vez advirtieron que no quieren reuniones para una foto, sino que haya encuentros productivos. Bueno, tranqui el campo, ¿no? Vamos a escucharlo al secretario de Agricultura, a Juan José Bailó. Esto decía respecto de la necesidad de charlar con el sector, sobre todo en función de la urgencia que tiene Argentina de adquirir dólares. A ver. Uno como hombre de la democracia me parece que está bueno que los dirigentes de los distintos sectores tomen sus posturas políticas con las cuales ellos se sienten más identificados, y sienten que están ahí sus pertenencias políticas. Lo que yo les pido es que lo digan, entonces sabemos de dónde hablamos y podemos seguir conversando, no hay ningún problema. Bueno, muy bien, en los próximos días va a ser noticia, indudablemente, los encuentros que puedan llegar a darse entre sectores de la mesa de enlace, entre sectores del campo y el Ministerio de Economía y el secretario de Agricultura. Vuelvo a insistir, la urgencia, lo decíamos ayer con David, ¿no? Hoy la gran prioridad que tiene Massa como ministro de Economía es agarrar dólares, adquirir dólares, nutrir las reservas del Banco Central. Hoy gobernar es administrar los dólares en un momento complicado para la Argentina. Indudablemente venimos asistiendo todos los días a 150, 170 millones de dólares que se van de las arcas del Banco Central, producto de la importación energética, producto también de muchas importaciones que se vienen dando, y también se va a poner el ojo en este sentido, y uno también celebra lo que dijo ayer el propio ministro respecto de poner el ojo en la subfacturación de exportaciones, en la sobrefacturación de importaciones. Hay ahí un tema claramente, y donde también hay un tema que acá sí me parece que nos preocupa y nos involucra y genera mucha preocupación del otro lado, que tiene que ver con los subsidios. ¿Qué va a ocurrir con los subsidios? Lo escuchamos al ministro de Economía hablar de las tarifas y de la nueva modalidad, el nuevo esquema de subsidios desde el Estado Nacional. A ver qué decía más al respecto. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales. Vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Saliqueló-San Jerónimo, con financiamiento privado, porque estamos convencidos de que el desarrollo de la matriz energética es una parte importante del futuro de la economía argentina. Bueno, y quien reapareció en todo esto es un ministro que seguramente, un funcionario
que nos genera grandes recuerdos, que ha hecho una gran gestión en materia energética en la Argentina. ¿O no, David Cufré? ¿Me recordás muy rápidamente, buenas noches, de cuántos fueron los aumentos tarifarios en la época de Juan José Aranguren? Buenas noches, Juan. Bueno, según el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad de La Plata, en el caso de la electricidad llegó al 4.600% y en el caso del gas al 3.500% en el promedio nacional. Y además hay que recordar, además de ese tremendo tarifazo que volteó industrias, volteó a las familias, que les concedió a las petroleras en el plan gas un valor del gas que fue exorbitante y bueno, el gobierno lo bajó, pero bueno, fueron todos negocios para las petroleras y para las energéticas. Bueno, ese hombre, Juan José Aranguren, que según David, muy politizado, David, de todas maneras. Son datos. Bueno, tuvo esa gestión tan brillante que todos recordamos con tanta alegría. Ahora, como todos los funcionarios del macrismo, saltan del otro lado del mostrador y dan cátedra respecto de cómo hay que hacer para reducir los subsidios. Juanjo Aranguren, aunque usted no lo crea, ahora da clases de cómo hacer un tarifazo. A ver. La administración anterior logró llegar, y algunos pueden decir por una baja actividad industrial, como quieran, a un prácticamente equilibrio en la balanza comercial energética y nuevamente estamos empezando el mismo deterioro que se experimentó en la segunda mitad de la década anterior. Y ahora encontramos en este plan año 2022 vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Cómo se explica esto, Aranguren? Creo que esto es fulbito para la tribuna. Hacer el gasoducto, una obra que hasta la oposición reconoce como sumamente necesaria y urgente, es fulbito para la tribuna. Dice Aranguren que clavó tarifazo sin ningún tipo de discriminación. Digo, clavaba tarifazo, como contaba David, de hasta 3.000% sin ningún tipo de discriminación contra las pymes, contra los clubes de barrio. Lo hemos visto, hemos asistido al desastre que fue el macrismo, sobre todo en materia tarifaria, con aumentos bestiales en materia tarifaria, en materia energética. Y sin embargo, hacen de cuenta que los 4 años que estuvieron al frente en el gobierno no existieron y saltan a proponer soluciones mágicas y a decir esto no alcanza, esto no es suficiente y piden un plan y cuando se presenta un plan dicen aún así no alcanza y no es suficiente. Y hoy hubo reunión de Juntos por el Cambio y obviamente, como era de esperarse, ya salieron a decir no sirve para nada, nosotros somos los únicos capaces de gobernar, aun cuando fueron gobierno y objetivamente hablando fueron un gobierno muy malo. Estadísticamente hablando no tienen mucho de qué agarrarse. Por eso también lo único que hacen es opinología, ¿no? Juntos por el Cambio, se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas, dice Juntos por el Cambio. A ver, seguimos. Ahora vamos a analizar todas las áreas, junto a David Cufré, respecto de las medidas de Sergio Massa. En ningún caso las intenciones llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato. ¿Cuál es el plan que propone Juntos por el Cambio entonces para la economía? Ayer se presentaron medidas. No están discutiendo las medidas, sino que están diciendo las medidas no alcanzan de por sí. Bueno, ¿qué solución, qué medidas propone Juntos por el Cambio? ¿La devaluación? Porque se habla mucho de achicar la brecha y demás. Achicar la brecha de abajo hacia arriba es devaluar, licuar salarios. Esa es la solución que proponen a salarios que ya de por sí están muy mal. Y a la vez dicen los salarios están bajos. Pero cuando querés discutir que los salarios aumenten, dicen no, le están poniendo la pata encima al empresariado. Es difícil realmente entender cuál es la postura. El problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve. Dice Juntos por el Cambio, cuando da la impresión que ocurrió todo lo contrario. Que ahora sí la política se ordenó, insisto, con todas las críticas válidas al Frente de Todos respecto de la necesidad de ordenarse para salir adelante, pero lo cierto es que queda un poco a medio camino. Así está hoy la oposición un tanto desconcertada respecto de las medidas anunciadas ayer por parte de Sergio Massa, porque claro, no tienen demasiado para proponer más que criticar, hacer opinología y demás. Si hubiera propuestas, tal vez podríamos discutir con un poquito más de seriedad y elevar un poco la vara de debate en la Argentina. Novedades también respecto de los dólares que tanto necesita la Argentina. Agradezco a Mauricio Claver Carone, titular del BID, la reunión mantenida en la que evaluamos el estado de situación de los préstamos existentes y las nuevas oportunidades de financiación para promover el desarrollo inclusivo y desarrollar obras de infraestructura en nuestro país. La palabra de Sergio Massa. Recordarán ustedes que Claver Carone
se había expresado contra la posibilidad de que el BID entregara créditos que ya estaban aprobados para la Argentina. Finalmente incluso se aprobaron líneas nuevas en los últimos días. Un Claver Carone que tenía una enemistad con Gustavo Vélez, particularmente el entonces secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. Bueno, Sergio Massa en un tuit claramente en sentido de recomponer relaciones entre Argentina y el BID. Necesita y mucho Argentina de los dólares para pensar, para dar certidumbre de cara a los días que vienen. Vamos a analizar uno por uno los anuncios de Sergio Massa. ¿Qué va a pasar con tu tarifa? ¿Qué va a pasar con tu salario, con tu jubilación? Nos vamos ya mismo con David Cufré. Mientras tanto nos acompañás con el hashtag El Modelo Massa. Ya vamos a estar con Mirta Tundis hablando de los actos de violencia